Hola, yo soy la doctora Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a mi canal. Para nosotros es un gusto que nos estés acompañando, así queremos que te sientas muy bienvenido, muy bienvenida. Hoy continuaremos en el estudio del libro de Apocalipsis. Este es un libro de profecía sobre escatología, los acontecimientos de los tiempos finales. Estaremos terminando el capítulo 2. Hoy estaremos viendo del versículo 17 al 29, una de las 7 cartas a las iglesias ubicadas en Asia Menor. Esta es la carta enviada a la iglesia de Tiatira. Bueno, te recuerdo, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale un like a este programa. Esa es una forma de contribuir para que muchos más reciban esta enseñanza bíblica y puedan entender mejor los tiempos en que estamos. Y bueno, el algoritmo, si tú le das un like, el algoritmo se lo va a enviar a muchas personas. Así es como funciona. Bueno, sin más, vamos a continuar. Leo para ustedes Apocalipsis del verso 18 al verso 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos dé ejemplos precisos que puedan iluminar esta enseñanza. Que Dios hable a tu corazón y que puedas encontrar espacios en tu diario vivir donde puedas aplicar este conocimiento. Bueno, entramos en el texto. Como introducción, hacemos un breve repaso de los estudios anteriores, aunque tú lo puedes conseguir aquí en el playlist que se llama el libro de Apocalipsis. Ahí están los estudios, los capítulos que ya hemos estudiado y ahí vas a encontrar cuando terminemos con todo el estudio del libro de Apocalipsis. Este es un estudio expositivo. ¿Qué significa? Que vamos verso por verso, palabra por palabra, y vamos al mismo tiempo trayendo el contexto sociopolítico, económico, religioso de la época para que eso ilumine nuestro entendimiento y nos sea mucho más fácil comprender el texto bíblico. Y sobre todo en este libro, pues que es un libro mucho más interesante y podríamos inclusive decir un poco más complejo de entenderlo. Así que, así que a señal de introducción, comenzamos. Cada una de estas cartas fue dirigida a una iglesia histórica, o sea, iglesias que existían en una provincia del Imperio Romano llamado Asia Menor.
actualmente Turquía. Pero también es pertinente decir que estas cartas tenían varios destinatarios en diferentes épocas de la historia. Pues sí, como es una profecía y la profecía puede tener dos cumplimientos e inclusive tres, esta carta tiene un destinatario inmediato que sería la iglesia de Tiatira, que era la iglesia localizada ahí en Asia Menor en el primer siglo. Pero también esta carta tiene dos destinatarios más. Uno de esos destinatarios es un periodo de la historia de la iglesia. Cada una de estas cartas va dirigida a un periodo de la historia de la iglesia. En este caso, va dirigida al periodo del año 606 a 1517. Esta es la forma como algunos eruditos, scholars, lo estudian. Y me parece pertinente que también nosotros lo hagamos, porque puede tener un mensaje importante. Y el otro destinatario somos tú y yo, la iglesia contemporánea. A eso me refiero cuando digo que tiene tres cumplimientos. La carta para la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que fue la primera carta que estudiamos, era una carta que también iba dirigida al periodo desde el nacimiento de la iglesia en el Pentecostés hasta el año 100 aproximadamente. La carta para la iglesia de Esmirna, pues era una carta dirigida del año 100 a el siglo 3, al año 300, que fue aquel periodo de gran persecución de parte del imperio para la iglesia, que tiraban a los cristianos para que fueran comidos por animales salvajes en los juegos de Grecia, de todo el imperio romano. También los quemaban vivos, les ponían petróleo alrededor del cuerpo y los guindaban de árboles, literalmente. O sea, había una persecución muy, muy cruel durante esos primeros 3 siglos. Y estaremos viendo que verdaderamente la iglesia sufrió muchísimo en manos del imperio en ese tiempo. Ahora, en el año anterior, en el primer siglo, también sufrió persecución, pero de parte de los judíos la mayoría del tiempo. En cambio, del siglo II, siglo III, es de parte del imperio, literalmente. Por eso es que Juan, autor de este libro, está en una cárcel en este momento. Está escribiendo este documento, pero está en una cárcel que era una isla llamada Patmos, que precisamente era una cárcel a donde el imperio mandaba a las personas que fueran una amenaza contra el imperio. Entonces, la persecución para la iglesia sí que se había dado ya en el primer siglo, pero toma una forma mucho más sólida y contundente a partir del primer siglo. Y esa fue la iglesia de Éfeso. La de Esmirna, como decía, fue la persecución ya acérrima contra el cristianismo. La carta a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, se da entre el año 312 a 306. Y estuvimos viendo que es cuando precisamente el emperador Constantino se convierte al cristianismo, pues tiene una visión antes de una guerra y este hombre, pues entonces decide incursionar dentro de la iglesia, inclusive bautizarse, y ahí él, pues hace que todo el imperio también se bautice y el imperio entra dentro de la iglesia literalmente, literalmente. Este fue un periodo muy interesante para la iglesia porque ahora ya aquella iglesia que estaba siendo perseguida, ahora se convierte en una iglesia perseguidora con la entrada de este señor Constantino, emperador romano. Y desde luego, esto trae otra serie de situaciones especiales, como por ejemplo, que él es una persona que trae mucho arte, el arte greco-romano, y lo mete dentro de la iglesia, muchas donaciones de dinero, se le empiezan a dar los puestos que anteriormente eran para el pastor, una persona llamada por Dios, pues ahora ya no es el pastor, sino que es un puesto político dado por el imperio.
se ha empezado a permear toda la sana doctrina, como ustedes comprenderán, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se empiezan a dar producto de que el imperio se vuelque y se meta dentro de la iglesia y se convierte en una iglesia-estado. Fíjese que del año 313 al 327, en el 312 la iglesia era perseguida. En el 313 Constantino se bautiza. En el 327 la iglesia pasa literalmente en ese periodo de años de ser perseguida a ser perseguidora, porque se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Y esto, pues cuando que una religión sea la religión oficial del Imperio Romano, pues muchas veces significa que las demás no son aceptas, como en este caso. En algunos casos también vemos que no solamente una religión se puede casar con el imperio, muchas veces lo vemos también con ideologías. Sabemos que hay ideologías que están casadas con el imperio en algunos países del mundo. Y cuando eso sucede, pues todos los ciudadanos se tienen que someter a esa ideología o a esa religión. O sea, queda eliminada la libertad de culto, la libertad de fe. Pero también, cuando es una ideología, pues los derechos de todos los ciudadanos pasan a ser subyugados a esa ideología e inclusive todas las religiones pasan a ser subyugados a esa ideología. Claro, y es que cuando el Estado se casa con una religión, el Estado impone a través de las leyes, de las legislaciones. Me viene a la mente, por ejemplo, un caso, unos amigos que vivían en Marruecos, ellos eran latinoamericanos, vivían en Marruecos y sus hijos nacieron en Marruecos. Sus hijos no pudieron tener el pasaporte de marroquí. ¿Por qué? Porque para tener el pasaporte marroquí tenían que ser musulmanes y no eran musulmanes. Entonces no pudieron tener pasaporte. Sí, ¿por qué? Porque el Estado y la religión es una. Eso es lo que se llama Estado-religión. El Estado y la religión es una. O sea, usted nace en ese país y usted automáticamente es musulmán. Y si usted no lo quiere ser, pues usted tiene que bregar con una serie de desafíos y de retos como estos, que estos muchachos no tenían pasaporte. Sus padres sí tenían porque tenían el pasaporte latinoamericano, porque habían nacido en Latinoamérica. Así que hoy vamos a hablar de la carta a la iglesia que está en Tiatira y veamos un poco sobre esto. Leamos el verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene oídos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Bueno, vamos a ver un poco. En primer lugar, dice que es un ángel que escribe a Tiatira. Como vimos anteriormente, el ángel aquí representa el liderazgo de la iglesia de Tiatira. Ya lo estudiamos anteriormente y ahí usted puede entrar al playlist y estudiar y ver cuáles son los argumentos que doy de por qué debemos de entender que el ángel es el representante, el liderazgo de la iglesia. Ahora veamos Tiatira, hablemos un poco de Tiatira. Tiatira estaba ubicada a 70 kilómetros al sudeste de Pérgamo, la última iglesia a la que fue enviada una carta que estudiamos anteriormente. Fue una colonia establecida por Alejandro el Grande. En el año 300 aproximadamente había sido poblada por los veteranos de guerra de Alejandro Magno. Alrededor del año 190 antes de Cristo fue tomada por los romanos. Entonces, recuerden que los romanos eran un imperio que iba y conquistaba tierras y subyugaba a las personas que vivían en esa nación que conquistaban. Hoy día es la ciudad de Akhisar, en Turquía, y tiene aproximadamente 80.000 habitantes. O sea que existe Teatira como ciudad. La iglesia por sí parece que desapareció en el siglo II. Una ciudad pequeña, posiblemente la menos importante de las 7 ciudades donde están las 7 iglesias. La distinción de esta ciudad era por su movimiento comercial, más que por su importancia política para el imperio.
Esta ciudad, Tiatira, es mencionada, ustedes recordarán, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Ahí podemos encontrar en el verso 14 que Pablo conoce a una señora comerciante que vendía púrpura, que es algo para teñir las telas, y ella se llamaba Lidia y dice que venía de Tiatira. Posiblemente una prosélita. Bueno, ¿por qué dice? Porque el texto habla un poco de eso allá en Hechos. Una prosélita era una persona que, no siendo judía, había abrazado con compromiso la fe judía. Que es muy diferente de un piadoso, por cierto, ¿verdad? El piadoso era alguien que simpatizaba con el judaísmo, pero el prosélito era alguien que había dado los pasos del compromiso. Muchos creen que esta señora Lidia regresó a Tiatira y que esta iglesia a la que esta carta se está dirigiendo hoy pueda ser una iglesia que ella fundó o fundaría con Pablo, pero que ella pudiera ser parte de este equipo. Es la carta más larga de todas, fíjense. De todas las cartas en Apocalipsis, esta es la más larga, pero es escrita a la iglesia más pequeña y posiblemente la más insignificante. Se cree que ni siquiera tenía una gran influencia política, como dije anteriormente, pero bueno, sí era altamente comerciante. Había una conformación muy interesante de gremios, pero había muchísimos gremios. ¿Y qué eran gremios? Gremios eran como grupos de personas ocupadas en diferentes oficios. Por ejemplo, habían gremios de panadería, del trabajo de las pieles de animales, de tiendas, del trabajo del bronce, de telas, de la tintura de telas. Así que habían muchos gremios y se sabe de esto por la historia y también por las monedas que se han encontrado. Había muchísima moneda, cada gremio tenía sus monedas. Si alguien quería proveer para su familia, comer o proveerse techo, tenía que trabajar, como hoy día. Bueno, pero la manera de poder trabajar era perteneciendo a uno de estos gremios. Y estos gremios estaban altamente involucrados con la religión del imperio. En este momento, el paganismo era lo que dominaba, ¿no? La idolatría. Y esto comprometía enormemente la fe de los creyentes, ya que un creyente no puede participar de la idolatría, no puede adorar a otros dioses, no puede participar de la hechicería, porque es un adulterio espiritual para con Dios. Ahora, esta iglesia representa un periodo muy interesante, que es el periodo entre el año 606 y 1517, exactamente cuando inicia la Reforma Protestante. Ahora, ¿qué sucedió en este periodo? Históricamente hablando, para ver qué periodo representa la carta a la iglesia de Tiatira. Bueno, se encuentra en los libros, en los anales de la historia, como la Edad Media o la época del oscurantismo también. Pues se hace un matrimonio entre la iglesia y el Estado, como dije anteriormente, y en este periodo se consuma, porque el matrimonio inicia cuando Constantino se bautiza, por decirlo de alguna manera. Pero ya aquí en el 600, que eso fue en el 312, en el 606 ya cambian las cosas. Ya en el 606 ese matrimonio se consuma, como quien lo dice, ¿no? Es una forma para que podamos entender mejor estas épocas y lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Ahora, se consuma este matrimonio entre la iglesia y la cultura. ¿A cuál iglesia me refiero? Bueno, a la única que existía. Desde el nacimiento de la iglesia en el primer siglo, allá en Pentecostés, hasta el siglo XVI, que inicia la reforma protestante, la iglesia es la misma. Al inicio, en los tiempos de Jesús, cuando estaba Pablo, cuando ya Jesús partió y seguía a Pablo, se le llamaban los del camino. Sí, los cristianos, o sea, seguidores de Cristo, los discípulos de Jesús, las discípulas de Jesús.
Ese era el nombre que la iglesia llevó por muchos siglos. Con la con todos estos cambios que vive la iglesia expuesta a, a esta influencia de parte de la cultura que se mete dentro de la iglesia, que yo le llamo la persecución desde adentro, porque había una persecución anterior, ¿verdad? Que era que los judíos en el primer siglo perseguían a los cristianos. Después del primer siglo, bueno, viene el imperio persiguiendo a los cristianos hasta el siglo III, que Constantino se bautiza. Pero ahora que Constantino se bautiza y el imperio se mete a la iglesia con todo y su equipaje cultural, o sea, el arte, rituales, imágenes, arquitectura, tradiciones. Imagínense esa mezcolanza. La doctrina de Cristo ahora mezclada con todo aquello del paganismo, porque las personas no se habían acercado a Cristo producto de una convicción del Espíritu Santo, sino para complacer al emperador. Entonces no habían conversiones auténticas. Entonces, pues lógicamente las personas seguían haciendo sus prácticas de su equipaje de vida, de su estilo de vida. Entonces, esto pues trae un, un arroz con mango, diríamos en Costa Rica, tremendo. Eh, Ahora, cuando la iglesia está expuesta a todos estos cambios, la iglesia se sigue llamando la iglesia, solamente hay una. Y ese es el punto central de esto que estoy hablando en este momento. No era que había otra iglesia, no, para nada. Es la misma iglesia hasta este momento. Luego hablaré de cuándo se da esa división, sobre todo en el capítulo próximo que vamos a ver. Ahí es donde se habla de la división que se da entre una iglesia y los que protestan. En el siglo XIII, fíjese, siglo XIII, que fue la iglesia de Pérgamo, la carta a la iglesia de Pérgamo, es cuando este señor Constantino se bautiza y trajo todo esto, este bagaje dentro cultural a la iglesia. Pero también hubo algo interesante que sucede en el siglo 313. Se hizo el edicto de Milán. Este mismo señor, Constantino, creó el edicto de Milán. ¿Qué significa eso? Tolerancia oficial a los cristianos, que luego continúa con libertad religiosa, o sea, que pueden tener su religión, pero luego va a avanzar a convertirse en la religión oficial del imperio y la no tolerancia a otras religiones, que es cuando empieza esa persecución que mencioné anteriormente. La iglesia pasó a ser administrada por el imperio, como dije anteriormente. Los pastores ya no eran llamados por Dios, sino que eran puestos políticos. De hecho, en el año 325, Constantino convoca eh, el concilio de Nicea, que fue efectivamente el primer concilio ecuménico. Este también es un concilio que, entre otras cosas, profesaba la creencia ya, aquí un poco más formal, en una iglesia católica. ¿Qué significa católica? Bueno, en una iglesia universal. ¿En qué sentido universal? De que esta tenía que ser la religión de todo el mundo, que no había opción. En esa época también se dividen las parroquias existentes como en regiones y a esas regiones se les da el nombre de diócesis y en cada diócesis pues había un obispo. Bueno, todo eso va tomando forma, así una manera administrativa más acorde con el sistema del imperio, porque en realidad, si usted estudia un poco la política y la geopolítica del imperio interna, Herodes dirigía una región, los hijos de Herodes dirigían otras regiones, sí, era este mismo concepto, solo que ahora aquí se le llama diócesis. Era un sistema muy del imperio que lo están tratando o lo están implantando y lo logran dentro de la iglesia. Es durante este periodo de las diócesis, etcétera, que se nombra el primer papa. El primer papa que fue Bonifacio III. Él era un obispo al que se le da la autoridad sobre todas las diócesis. Y así inicia el primer papa en el siglo 606, que es la época en que comienza el periodo para la iglesia de Tiatira. Entonces, desde el periodo del 313
Al 606 entró la cultura dentro de la iglesia, pero del 606 a 1517 la iglesia consumó ese matrimonio con la cultura. ¿Mm? Este es el periodo en que nacieron nuevas doctrinas. Y vamos a ver esto. Les voy a poner y muchas de esas doctrinas comprometían completamente la vida eterna. Pero pueden ver que esto fue un proceso de años, por eso le llamo persecución, porque era una persecución desde adentro, no como la que se había vivido en los siglos anteriores, que había sido al cuerpo, a matar a los creyentes. Aquí era matar la doctrina, por decirlo de alguna manera. Adulterar la doctrina, diluir la doctrina, ¿sí? Para que, pues, la palabra y la verdad ya no llegara, ya no siguiera corriendo, el movimiento de la fe parara. Podría seguir un movimiento, pero no sería el movimiento que empezó Jesucristo. ¿Por qué? Porque no sería las verdades que Jesús comunicó y que los apóstoles habían escrito en el Nuevo Testamento. Voy a usar un ejemplo, el cuerpo humano. Si usted se daña un brazo, un tobillo, una costilla, usted sufre, le duele. Sí, le puede doler mucho, pero no compromete su vida. Usted sigue estando vivo, usted sigue estando viva. Ahora, eh, si usted se le daña el hígado, el páncreas, el corazón o el cerebro, usted sí que compromete la vida. Ahí ya usted no puede seguir viviendo. Bueno, hay enseñanzas bíblicas que si alguien las entiende un poquito mal o no de acuerdo al texto bíblico, puede que estén incorrectas, pero no comprometen la vida eterna. O sea, la persona muere y siempre con ese conocimiento, con esa fe, con esa doctrina, esa persona entiende el camino de la salvación. Pero en cambio hay otras doctrinas que no, que son vitales, que son el centro, son el core del Evangelio, son el tronco del Evangelio y no se pueden cambiar porque comprometen la vida eterna de la persona. Voy a mencionar algunas en los próximos minutos, pero por ejemplo, eh, vamos a ver, por ejemplo, una doctrina que no compromete, hablar en lenguas. Unas iglesias hablan en lenguas y otras iglesias no. Ahora, ¿eso compromete la vida eterna? No, no la compromete. No la compromete. Vamos a ver otra. Por ejemplo, que si la mujer puede o no puede liderar en la iglesia. Hay iglesias que no creen que la mujer puede liderar ni puede pastorear. Hay otras iglesias que sí creen que la mujer puede pastorear y puede liderar. Ok, esa es una doctrina que no compromete la vida eterna. Otra puede ser la liturgia, la forma en cómo se lleva a cabo la ceremonia del domingo. Eso tampoco. Personas que guardan el sábado no hacen absolutamente nada el sábado porque al inicio en Génesis habla de guardar el sábado. Hay otras que consideran que lo que hay que guardar es un día a la semana, no importa si es sábado o no es sábado. Sí, esa doctrina tampoco compromete. ¿Mm? Por ejemplo, hay personas que creen que si una persona, por ejemplo, puede entrar al cielo porque se muere inmediatamente cuando está a punto de morir, alguien le predica el evangelio y esa persona entra al cielo, aunque sean unos segundos antes de partir, ¿verdad? Hay algunas posturas que son un poco más rígidas en cuanto a eso. Claro, pero eso no compromete la vida del evangelio. Ahora, sí voy a mencionar algunas que sí comprometen y a esas hay que ponerles un poco más de atención. Por ejemplo, vamos a ver que somos salvos a través de acciones que nosotros, los humanos, podemos hacer. O sea, que cada quien entra al cielo a través de las buenas obras. Por ejemplo, la caridad que usted hizo, que usted le regaló plata a los pobres, que usted regaló dinero para construcción de un templo, rezos, que si usted rezó más horas o rezó menos, entonces eso le va a ayudar, le va a acercar un poco más a la puerta del cielo. Los sacrificios, que si usted caminó de rodillas una larga distancia y se rompió las rodillas, bueno, eso a usted le va
a permitir un acceso al cielo, sacrificios de todo tipo, gente que ha sufrido más, tiene más posibilidades de entrar al cielo, ayunos. Hay personas que consideran que el ayuno le ayuda a usted a compensar con todo lo malo que ha hecho en la vida. Eh, Ser un buen vecino, por ejemplo, alguien bueno de corazón que ayuda en la comunidad, que es un buen ciudadano, que eso a usted le va a dar la entrada al cielo. Hincarse, por ejemplo, en piedritas o darse latigazos en la espalda, como, bueno, ya casi no se acostumbra, pero por muchos años los monjes se latigaban en la espalda porque tenían malos pensamientos. Este, o sea, hay una serie de aspectos de doctrinas como estas que yo acabo de decir, que sí son exactamente, comprometen total y completamente la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. ¿Qué significa? Es un regalo que Dios nos da que no merecemos. Y ese regalo es lo que hace Jesús en la cruz, morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día. Esa es, si nosotros creemos en eso, entonces somos salvos. Pero no podemos nosotros, a través de nuestras obras, por más buenos seres humanos que hayamos sido, abrir la puerta para entrar al cielo. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque la Biblia dice que no podemos. No es una cuestión mía. La Biblia dice, Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Y significa eso, creer en el sacrificio. Entonces, la salvación es un regalo de parte de Dios y nadie lo puede obtener. Entonces, usted me dice, Alexandra, entonces, ser buen ciudadano no cuenta. Orar no cuenta. No, hacer obras de caridad no cuenta, claro que cuenta, pero no para entrar al cielo. Cuenta para que si ya usted creyó en Jesús, en su muerte y en su resurrección por el perdón de sus pecados, entonces va a contar en el juicio final. Ahí Jesús va a sacar una libretica y va a decir, Rocío, muy bien, Rocío hizo esto, ¿ves? Ahí va a contar para los galardones que nos va a dar a cada uno, porque dice que va a haber un juicio, pero no un juicio para condenar o para salvar, sino un juicio para darnos de acuerdo a lo que hicimos. Eso es para los creyentes. Habrá otro juicio para los que no creyeron, pero para los creyentes habrá un juicio. Y ahí sí entran las obras, ¿ves? Pero no para la salvación. Entonces, esta sí es una doctrina que compromete la salvación, ¿ves? Es uno de esos órganos que yo mencionaba, es como el corazón, el páncreas, el hígado, que si alguien no tiene esto claro, entonces sí que tiene un alto riesgo de que no pueda entrar al cielo, no porque lo digo yo desde luego, sino porque es lo que la palabra, yo estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Eh, Hay algunas, por ejemplo, creencias totalmente equivocadas. Por ejemplo, que hay un lugar donde la gente mala que muere va y que nosotros aquí en la tierra, a través de los rezos y de los cantos y de las velas y de todo lo que podamos hacer, lo movemos de ese lugar llamado purgatorio y lo pasamos para el cielo. Eso tampoco tiene validez bíblica. Eso no es bíblico. Lo que un ser humano puede hacer para ir al cielo, lo tiene que hacer mientras está aquí. Por haberse ido, ya no hay nada que se pueda hacer por esa persona. Piénselo, tiene sentido común. Bueno, en esa época surgieron otras doctrinas más. Por ejemplo, besarle los pies al Papa, eso surgió en el año 709. Por ejemplo, el agua bendita surgió en el año 850, se decretó en el año 850 que el agua es bendita y que hace diferentes funciones en la espiritualidad del ser humano. El rosario se inventó en el año 1090, o sea, la transustanciación. La transustanciación se inventó en el año, se creó en el año 1215. Eh, Significa que cuando tomamos la cena del Señor, ¿sí? Que tenemos el vino, tenemos el pan, en algunas iglesias tienen
la persona al frente que dirige tiene la copa y tiene la hostia, por ejemplo, bueno, que ahí literalmente está la sangre de Jesús y que ahí literalmente está el cuerpo. Eso se llama la transustanciación. Eso se creó en el año 1215 y eso tampoco es bíblico. La palabra de Dios dice que cuando tomemos el vino y tomemos el pan, están en representación del cuerpo de Cristo, pero no son el cuerpo, ni son la sangre. No es que ese vino se convirtió en sangre. Eso no es real. Eso no es verdad tampoco, ni por fe. No es verdad, no está en la Biblia. Por muchos años, la Biblia se escribió en un idioma que no podía ser entendido por la gente. Imagínense qué sentido podría tener escribir un libro que la gente no podía entender. Bueno, es que la intención era que no lo leyeran. Claro, porque en la medida en que la gente no leyera la Biblia, en esa medida se podían imponer costumbres y tradiciones que no estaban en la Biblia. Y la gente las obedecía porque ¿qué otra le tocaba? Estaba escrita en latín. Imagínate, no era el idioma universal, ni era el idioma del pueblo, sino que lo hablaban nada más los del clérigo. Entonces la Biblia solo la podía tener el clérigo en aquel tiempo. Recuerden que aquí ya la iglesia, los puestos ya son nombrados, ¿verdad? Ya no son personas llamadas por Dios necesariamente, sino que son puestos políticos de personas puestas por el imperio que seguía adelante. Claro, usted me dirá, Alexar, pero el imperio fue derrotado siglos atrás, claro, pero la iglesia ya siguió con todas esas tradiciones adentro. Las personas que tenían una porción del texto bíblico eran llevadas a la hoguera. Lea un poquito de la historia y va a ver. A la hoguera, literalmente los quemaban. Y ahí nace el confesionario, por cierto, porque era una forma de escuchar quienes estaban contra la iglesia. ¿Qué decían de la iglesia? ¿Quiénes eran enemigos de la iglesia? ¿Quiénes criticaban la iglesia? Porque la iglesia estaba siendo muy cruel, estaba haciendo barbaridades. Entonces, tenían desconfianza, claro, de que la gente se defendiera. Y mucho menos que fueran a encontrar un texto bíblico, porque el elemento manipulador era la ignorancia. Como el pueblo no entendía cuál era la verdad, pues el miedo al infierno era el elemento con el cual controlaban a la gente. Y el hacerle creer toda una serie de historias que no tenían validez bíblica. Aquí en esta época es cuando nace el tema de las indulgencias, que seguramente lo han escuchado, ¿verdad? Que era que la gente iba y compraba el perdón por algún pecado. O sea, no sé, un señor quería tener esposa y amante, bueno, compraba un cartoncito que le perdonaba el pecado del amante, por decir algo. Y así inclusive se llegó a vender hasta la salvación. Una época que la iglesia pasó por una gran necesidad para construir el templo, la iglesia que existe hoy, la basílica, y aquello fue un ensangrentamiento por el dinero, literalmente, literalmente. Y vendían hasta indulgencias por un cartoncito para la salvación. O sea, usted compraba su salvación. Así, así de oscura fue esta época de la humanidad. Y de nuevo, se me dirá, Alexandra, ¿cuál iglesia? Solo había una, querido, solo había una. En ese tiempo no había iglesia católica ni había iglesia protestante, solo había una. Ahora usted me dirá, ¿pero cómo aceptaban esto? Claro, siempre ha habido un remanente fiel, la Biblia lo habla. No vamos a tocar el tema hoy, pero siempre ha habido un grupito de gente que ya por el espíritu que aquello no le hacía sentido. Y esa era la gente de la que la iglesia oficial se quería proteger y que, ¿verdad? Que habían grupos que se levantaban, etcétera, porque sabían que no estaba bien lo que estaba sucediendo. Pero es precisamente en el siglo XVI que nace la Reforma Protestante. No vamos a entrar en detalles, pero ahí con los prerreformadores, solo voy a mencionar a Wycliffe de Inglaterra, un estudioso, un erudito, que desde luego conocía el latín, entonces entendía y gente que conocía, posiblemente tenía la opción de conocer también un poco los idiomas originales, el griego, el hebreo,
estaba escrito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el griego koiné, él toma el texto y lo traduce, toma la Biblia en latín y la traduce al inglés. Este es un prerreformador, el siglo XII, siglo XIII, y él toma esta Biblia y la traduce. Y hace el primer esfuerzo para que al pueblo le llegue el texto bíblico. Lógicamente lo excomulgan, lo persiguen, lo arrinconan, o sea, vive toda una serie de persecuciones y que estaremos entrando en detalles en el próximo capítulo. Pero bueno, aquí les dejo una reseña breve, histórica, para que podamos entender esta carta a Tiatira comprendía entonces este periodo de la iglesia en que aquel matrimonio entre la religión y la cultura que empezó en el año 313 con el bautismo del emperador, ahora en el año 606 al 1517 se consuma. Y vienen todos estos insertos doctrinales al texto bíblico que no estaban y que le van dando otra forma a la fe, que sí compromete en muchos aspectos la vida eterna. Y por eso, y esto es lo que provoca la reforma protestante. Ahora, también volviendo al texto bíblico, el Hijo de Dios es un título que le da aquí en este verso que se refiere, es un título que solamente se encuentra en el libro de Apocalipsis y que es un título que Jesús reclamó en Mateo 11:17, precisamente. Eh, precisamente es este título, en Mateo 11:17, lo que es el elemento detonante para que el Sanedrín condene a Jesús, cuando él dice que él es el Hijo de Dios. Bueno, aquí lo vuelve a usar en Apocalipsis. Luego dice, el mismo verso, 18, en el que estamos, dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Bueno, los ojos de fuego son juicio, definitivamente, y el bronce bruñido, que lo estudiamos en los capítulos, en el capítulo anterior y en los estudios anteriores, de nuevo que lo puedes encontrar acá en el playlist, el libro de Apocalipsis, el bronce representa juicio. Lo vimos en las visiones de Daniel, que tuvo Daniel, también en las de Ezequiel, y también, si recuerdan, en aquel texto, en el libro de Números, precisamente, cuando aquella serpiente es levantada en el desierto. El pueblo de Israel acababa de salir de ser esclavo en Egipto, 400 años, y viene por el desierto, y una serpiente los están picando. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice que levante una serpiente vertical y la ponga en medio del campamento. Y todo el que la vea va a ser sano. Esa serpiente es de bronce, porque representa a Cristo, el juicio que vendrá de Cristo, Él haciendo justicia contra el maligno, porque la serpiente representa al maligno en todo el texto de Apocalipsis. Entonces estoy poniendo este ejemplo del bronce para que sepan y puedan pues tener un mejor entendimiento de otros textos bíblicos donde el bronce es reconocido como juicio de Dios. El 19, el verso 19 dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que además ahora haces más cosas que cuando empezaste. Eso dice el 19. O sea, yo conozco, vean qué interesante, yo conozco. Es como una radiografía que Dios le hace al ser humano. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestras angustias, nuestras necesidades más profundas. Dios las conoce. Y eso es lo que está diciéndole a la iglesia, yo conozco tus obras. Y le dice todo lo que esta iglesia está haciendo. O sea, que tiene amor, que tiene fe, o sea, que tiene servicio, o sea, sirve a la comunidad, porque el servicio es parte de lo que una iglesia debe hacer y que tiene paciencia. Aquí la palabra paciencia es perseverancia. No crean que es una paciencia estar sentado esperando, más bien es una actitud de quien continúa esperando con esperanza. Y dice que lo que hacían era mucho más de al principio de la iglesia. Bueno, Jesús, la verdad, hace un reconocimiento muy especial de todo lo que esta iglesia sí hacía. Y yo creo que es importante porque es importante saber que Dios nos conoce.
y que Dios conoce cada iglesia y que estas señales de esta iglesia eran una iglesia sana, servicio, fe, amor. Esas son señales de una iglesia sana, verdaderamente. Pero mire lo que le dice en el 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Aquí la palabra fornicar es porneia, de pornografía, la que para nosotros es pornografía. Pero está hablando de una fornicación espiritual, está hablando de vender la convicción de Dios, está hablando de un negar la fe, está hablando de poner la confianza en otras cosas que pueden ser ídolos, no necesariamente la fornicación sexual, aunque perfectamente podría haber gente que también, porque cuando alguien está pues, fuera de la línea que Dios prescribe, pues muchas veces vamos cayendo en otro tipo de inmoralidades. ¿Quién es Jezabel? Jezabel es nombrada en el libro de Reyes, en Primera de Reyes 16:31. Era una señora, hija de un rey que era pagano y se casó con un rey de Israel, Acab. Y ella seduce a su marido y guía al pueblo de Israel para que adoren dioses paganos en el Antiguo Testamento, al punto que inclusive persiguió a Elías. Era una señora mala, tenía un mal corazón. ¿Por qué lo digo? Porque un día el marido, el rey, llegó y le dijo que quería un viñedo de al lado, que no se lo habían querido vender porque el dueño decía que era de herencia de su familia, y entonces ella mandó a matar a este señor para que su marido tuviera el terreno. Y además hay otros textos bíblicos que dicen que ella practicaba hechicerías, como por ejemplo Segunda de Reyes 9:22. Dice que ella practicaba, que era hechicera. Y ustedes saben que la hechicería no la acepta el Señor. Es un no negociable de Dios. Así que menciona a los fornicarios y hechiceras porque eran personas adorando a otros dioses. Nos dice entonces que era profetisa. El que fuera profetisa no es ningún pecado, porque la Biblia nos habla de que hay profetas mujeres en el Nuevo Testamento. Y la Biblia también nos habla de la mujer sirviendo en diferentes posiciones. Miren, María, por ejemplo, la hermana de Moisés, fue profetisa. Débora no solo fue profetisa, fue una de las jueces de Israel en el periodo de los jueces. O sea, era una mujer que hacía lo equivalente de un presidente hoy día. Usted lo estudia en Jueces capítulo 4. Estaba Ulta, que también era profetisa. Ana, en el Nuevo Testamento, en Lucas 2:36, nos dice que Ana era profetisa. Y las hijas de Felipe, recuerdan, al final del libro de Hechos, está Felipe, ya puso sus oficinas centrales por allá en Cesarea y dice que Pablo y Lucas lo visitan y estaban también las hijas de él, que eran profetisas, y dice que profetizaron. Así que el tema y profetizar es hablar. Y esto lo digo y lo aclaro para aquellos que creen que la mujer no puede hablar en la iglesia, no puede hablar. No, pues si usted no puede profetizar si no es hablando. Bueno, tema para otro día, pero ya ustedes saben, mi postura es que la mujer sí puede liderar, sí puede pastorar y sí tiene las mismas facultades para servir a Dios que el varón. Facultades espirituales, claro. Ahora, los gremios, vayámonos a los gremios, porque son muy importantes en este tema de la fornicación y están totalmente relacionados. Los gremios eran estos grupos en los cuales una persona tenía que participar, como yo les dije anteriormente, para proveer para su familia, para crecer económicamente, para desarrollarse. Bueno, pero resulta que estos gremios al final cerraban sus conversaciones, sus reuniones, sus negociaciones con fiestas a los dioses paganos. Y dentro de eso existía la inmoralidad sexual. Entonces, esto de fornicación es de doble sentido. Fornicación porque había traición a Dios con otros dioses, pero también fornicación porque los cultos paganos, como lo enseñé en el pasado en otros estudios, tenían parte de lo que se celebraba, parte de los rituales, eran alrededor del sexo entre personas. Muchas veces con muchachitos y muchachitas que se tenían en los templos para servir a las personas que llegaban. En fin, era una corrupción tremenda. Y aquí
los gremios terminaban en un bochinche, aquello era una fiesta desordenadísima. Bueno, los que estaban en los gremios tenían que participar de eso para ser parte del gremio, si no los excluían. ¿Y qué es lo que está haciendo Jezabel? Jezabel está convenciendo a algunos de que no sean tan moralistas, que no le ponga tanta atención a eso, que en realidad no pasa nada. Si ellos se unen por un ratito con estos gremios y hacen lo que tienen que hacer para seguir creciendo económicamente.